Y recorriendo esta mesa de trabajo hemos aterrizado en el aeropuerto de nuestra mesa redonda de hoy. Así que vamos a seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, que es viva y eficaz de parte del Señor para cada una de nuestras vidas. Así que queremos compartir con ustedes y los invitamos a que estén sentándose a la mesa con nosotros. Hay un lugar provisto para cada corazón que recibe la palabra de Dios. Es tan amplia que hay un lugar para todo aquel que recibe la palabra del Señor. Hoy queremos hablar de la extraordinaria capacidad divina a favor de la humanidad. Y vamos a tomar nuestro primer pasaje en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 6. El Señor está hablando con Moisés, le está por dar los 10 mandamientos, y antes de eso él aclara ciertas cosas, y en este versículo él aclara cuál es el carácter y la actitud de Dios hacia los hombres, porque si no, alguien pensaría de que Dios es simplemente un tirano, un soberano más lleno de tiranía que exige cosas de nosotros. Pero mirando este pasaje veremos cuál es el carácter y la actitud de Dios. Dice así la santa y bendita palabra del Señor: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es Dios. Y bueno, y antes de darle los 10 mandamientos, le dicen, bueno, que si alguien entabla esta relación con él y le ama, ¿no es cierto?, entonces descubrirá que a través de sus mandamientos va a encontrar un caudal inagotable de la misericordia de Dios a millares. Otras traducciones habla de millares de generaciones. Por eso hablamos de una extraordinaria capacidad divina que es a favor de la humanidad. La dimensión de la misericordia de Dios iguala su grandeza. Libro de los Salmos, capítulo 103, verso 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahí está, ¿ves? La misericordia del Señor nace en la eternidad, o sea que contiene toda su esencia, toda su persona, todo Dios. Es así, ¿no es cierto?, clemente, misericordioso, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aún con esto es con los que verdaderamente se disponen, con los que se ponen como receptores de esa misericordia, ¿no es cierto?, le temen al Señor y su bondad para con sus generaciones. De carecer tal atributo, todas sus demás capacidades, las demás capacidades de Dios, nos podrían ser desfavorables. Si Dios no fuese todo Él misericordioso y estuviese permanentemente haciendo uso de ese atributo que Él tiene en su esencia divina de ser misericordioso, las demás capacidades que Dios tiene, ¿no es cierto?, su grandeza, su poder, su sabiduría y todo eso, podrían llegar a ser desfavorables para nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 103, verso 8 al 14.
Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí está, ¿ve? Clemente, misericordioso, lento para la ira es el Señor. No guardará por siempre el enojo. Tan así como hay una distancia tan tremenda, no solo de primero, segundo, sino del tercer cielo, lo más lejano que hay, lugares que ni siquiera los astronautas han visitado y que solamente Dios conoce, hasta la tierra, la distancia que hay, tan lejos como eso, Él ha alejado, ¿no es cierto? Como dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia, para darnos un gráfico, para mostrarnos, ¿no es cierto? Cómo es Dios para con nosotros, para con la humanidad, para con el hombre. Y para nosotros, bueno, esto nos hace amarlo más, conocerlo más, amarlo más, disfrutar más de Él, como se hablaba de tener gratitud, como se hablaba de saber que somos herederos de esas promesas, ¿no es cierto? Y también de querer estimular a otros a que lo conozcan y hablar de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Dios. Cuando yo me levanto en la mañana y veo la luz del día y veo la creación física de Dios y sé que tengo una relación con Dios y digo, pensar que si mi padre humano fuera alguien sobresaliente, que hace cosas muy destacadas, yo me sentiría mi pecho tan elevado, decir, oh, mi papá, qué sabio que es, cuántas cosas que hace. Y de pensar que ese que hizo salir el sol, ese que le está dando vida a todas las cosas, es mi Padre, es mi Dios. Entonces esto nos da una gratitud tremenda y también nos lleva a decir, porque Él es así con todas las personas. Grande y misericordioso, más grande que los pecados de la samaritana, más grande que cualquier cosa, ¿no es cierto?, es la misericordia del Señor. Amén. Dios es amor, la Biblia lo testifica y nosotros lo comprobamos. Amén. Amén. Y su misericordia es la dimensión más profunda y activa del amor. Y vamos a mirar un pasaje que nos ayuda a comprender esto. Porque Dios es amor y justamente su misericordia es la dimensión más profunda y activa de su amor. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué prolonga su misericordia? Porque Él nos ama con la capacidad de su amor. Dios es eterno y su amor es eterno y su misericordia es eterna y entonces dice que no se cansa de hacer misericordia, Dios. Nosotros a veces hasta cierto punto tenemos tal vez compasión o misericordia de alguien, pero somos frágiles en nuestra humanidad, podemos llegar a perder los estribos, al límite de ese punto. Amén. Pero nuestro Dios no es así. Amén. Como Él es perfecto, como decía anteriormente el pastor, es un Dios
omnipotente, no se cansa. Él ha dicho que ama y amará eternamente, como dice el libro de Jeremías. Y dice esa frase tremenda que a veces pasa por encima de nosotros: con amor eterno te he amado. Es un amor que es eterno, no se termina, no se va con el tiempo. Las personas aman hasta cierto punto, ¿no? Después se le va el amor, se le termina. Inclusive si amar hasta la muerte, hay un final para su amor. Sin embargo, el amor de Dios es eterno, y porque su amor es eterno, su misericordia también no se acaba. Su misericordia es para siempre, para aquellos que le temen es eterna también. Por eso es que los fraudes humanos no condicionan ni limitan su amor. Y Dios en su amor, a pesar de que alguien le defrauda a Dios, Dios lo vuelve a capturar con su amor. Amén. Como tantos pródigos, ¿no? Amén. Si pensáramos cada día de qué forma le fallamos a Dios, si nos pusiéramos a meditar un poco en cómo en nuestro día a día hay cosas que pasan por encima, que quizás inclusive hacemos inconscientemente, cosas que no sabemos y que para Dios son de deshonra, y sabemos que Dios aborrece por completo el pecado, pero sin embargo Dios nos ama. Por más que querramos tener nuestro mejor día, igual vamos a fallar, pero sin embargo Dios nos ama y nos muestra su misericordia, y nos va moldeando cada día más para que podamos aprender en qué estamos mal y corregir lo malo, y no simplemente nos desecha porque no somos incorregibles. El que simplemente lo ve a Dios, o lo describe a Dios, o lo enseña a otros que Dios es un Dios tirano, que desecha al hombre, realmente no lo conoce como debería, ya que la Escritura, podemos tomar el Salmo que hemos leído, el 103, y dice: la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, como si el mismo versículo como que mostrara que tiene un principio y un fin, pero en realidad la eternidad es una sola. No hay un principio de la eternidad y un final. La eternidad es una sola. Dios es eterno y Él siempre existió. Y la misericordia de Dios es parte de su personalidad, de su esencia, y acá la podemos ver con claridad. Es eterna para los que le temen, dice la Escritura. Si bien Dios dice en su palabra que Él ejecutará el juicio, que Él cumplirá, que Él dará el pago, pero Él es clemente y misericordioso, dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia. Así que ese es el verdadero Dios, el que descubrieron los grandes teólogos de la antigüedad al leer la Escritura realmente con la inspiración divina del Espíritu Santo. Lo descubren a Dios de esa manera, y la manifestación más grande del amor de Dios es Jesucristo, Dios mismo haciéndose hombre por nosotros. Es que si no fuese por la misericordia de Dios, Dios no podría amarnos, porque vos decías, Él aborrece el pecado. Nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa, por más que hemos nacido de nuevo. Así sea el apóstol Pablo, Pedro, Juan, quien sea, estaba en una naturaleza pecaminosa. Entonces, si no fuese por su misericordia, Él no podría seguir amándonos. Amén. Pero como Él tiene misericordia, nos puede seguir amando. Y porque nos ama, nos tiene misericordia. Ambas cosas están relacionadas, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso decimos que Dios es amor, es un verbo activo. Dios hace misericordia por su caudal de amor. No está condicionado a nuestro merecimiento, sino que nosotros llegamos a pesar de, porque llega a decir que Él deshizo como nube nuestras rebeliones. Pablo mismo, siendo un judío
¿no es cierto? Él llega a reconocer que era un blasfemo, un perseguidor, un transgresor y todas esas cosas, pero fui recibido a misericordia. Fue más grande el amor juntamente con la fe y la gracia que todo. O sea que, ¿no es cierto? Esa misericordia de Dios, ese amor de Dios manifestado en misericordia, ¿no es cierto? Condicionó a ese hombre. Él llega a decir, soy el primero de los pecadores, pero eso que él era no condicionó el amor y la misericordia de Dios, pero el amor y la misericordia de Dios sí lo condicionó a él. Listo, está, hasta acá llegaste, dura cosa te dar cosas contra la hijo, vení para acá. Amén. Instrumento escogido me es este. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo la diferencia, la imperfección humana no condiciona el amor y la misericordia de Dios, pero el amor y la misericordia de Dios sí condiciona la maldad humana, le puede poner un fin. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vale decir que Dios no solo se conduele, sino que actúa por el atributo de su presciencia, hace el uso correcto, oportuno y sabio de su misericordia. Dios no solamente se conduele, pobrecito el hombre, pobre pecador, ¿no? Sino que Él actúa, Él hace misericordia. Amén. Y por ese atributo que Él tiene de su presencia, hace el uso correcto, oportuno y sabio de su misericordia, como estábamos hablando. Vamos a mirar dos pasajes, uno está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 12, y otra en Romanos, capítulo 9, verso 15, 16, 28 y 29. Amén. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 12. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. Ni me llama la atención que comienza diciendo, según su presciencia nos escogió, dice, para ser rociados para santidad con la sangre de Jesucristo, y después dice también, bendito el Dios y Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Amén. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios actúa y Dios no le erra el martillazo a la cabeza del clavo. Él da en el blanco siempre. Lo que Él hace, cómo se manifiesta y todo lo que produce esa inversión de la misericordia y el amor de Dios hacia los hombres.
Romanos capítulo 9, versículo 15, 16, 28 y 29. Versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 28 y 29. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces vemos la misericordia de Dios. Dios sabe, ¿no es cierto?, cómo administrar su misericordia. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Esto es algo que, ¿no es cierto?, que un equivalente de Dios, nada más. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Es algo que Él lo resuelve y Él lo hace y sabe cuándo, cómo, de qué manera hacerlo. Y aún, dice, ejecutando su juicio, dice, si él en su misericordia no hubiese reservado un remanente escogido por gracia para todos los tiempos, y no hubiesen habido, ya hace tiempo que no hubiese habido un hijo, una hija de Dios sobre la tierra, y nosotros no estaríamos en este lugar. Amén. Pero somos el resultado de esa misericordia. No, y si Dios hubiese hecho eso, y Él todavía seguiría siendo justo. Y seguiría siendo Dios, porque a causa del pecado del primer hombre, Dios dijo: el día que comas ese árbol morirás, ciertamente. Y de ahí todos hemos venido a ser también pecadores. Por consecuencia, merecedores de la muerte. El alma que pecare morirá. Y si Dios ejecutara ese juicio para nuestra vida, no podríamos decirle ningún reproche. Y si Dios dijera: bueno, ya está, si Dios hubiese dicho: bueno, ya está, lo elimino a todo, hago juicio sobre su vida y son hallados dignos de muerte, se mueren todos, y no estaríamos, y seguiría siendo un Dios justo, un Dios de amor, un Dios eterno y un Dios misericordioso también. Pero como Él es un Dios misericordioso, igual hace misericordia para nuestra vida y sigue siendo justo. Eso también es algo tremendo de Dios, porque ahí tenemos todos sus atributos en su máximo esplendor en la cruz del Calvario. Vemos como Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es omnipotente, omnisciente. Él es perfecto ahí en la cruz, como tiene misericordia sobre nosotros, y aún así castiga el pecado en la vida del Señor Jesucristo. Amén. Hay personas que alzan su voz en contra de Dios, llegan a decir: y si hubiera Dios sobre esta tierra, ¿por qué permite esto y aquello y el otro? Y no se da cuenta que si Dios no tuviera misericordia de él, no podría ni decir lo que está diciendo. Amén. Amén. ¿No? Pero bueno, qué relevante que es la misericordia de Dios. Si no hubiera Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Por eso dice: no le vamos a enseñar a él a tener misericordia. Si él tiene ese atributo de ser todo él ser misericordioso, no le vamos a enseñar. Porque yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadezca, y voy a hacer lo que tengo que hacer con quien tenga que hacerlo. Amén. Y los que hoy estamos aquí, los que están escuchando, podemos ser acreedores de su inmensa misericordia. Qué impactante es el versículo y cómo descubre la naturaleza humana, ¿no? Cuando dice Pablo, tomando un pasaje antiquísimo, él dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. No seríamos mejores que los peores. Pecadores incorregibles. Si Dios no tuviera misericordia, nosotros vendríamos a ser como ellos.
cómo es la naturaleza humana que está en este cuerpo y del cual nosotros fuimos rescatados. Cada amanecer con el mismo ímpetu y poder, hoy como ayer, no pierde su vigor la misericordia de Dios y lo que Él hace en misericordia. Cuántas cosas nos acontecerían y cuántas cosas no acontecerían. Nos acontecerían para mal si no fuera por su misericordia. Y cuántas cosas buenas no acontecerían si no fuese por la misericordia de Dios. Amén. Por eso es que cada amanecer con el mismo ímpetu y poder, hoy como ayer, no pierde vigor la actividad misericordiosa de Dios. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Él es fiel a su misericordia. Amén. Mire si Él tendría que estar condicionado a nosotros, ¿no? Fiel a su misericordia es el Señor. Amén. Por esa inmensidad de su misericordia, esa fidelidad que Él tiene para consigo mismo, y porque nunca decayeron su misericordia, no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Ayer escuchaba, mientras iba al trabajo, escuchaba una meditación de un pastor que hablaba acerca justamente de lo que estamos hablando, del amor de Dios y su misericordia. Y dice, algunos creen que porque se equivocan o caen o pecan, Dios los dejó de amar y ya perdieron su salvación, que Dios retiró su espíritu solo porque cayeron, pero no tienen en cuenta esto, que la misericordia de Dios es para siempre y que por la misma misericordia Dios los puede volver a levantar. Y entonces uno tiene que estar atento a eso para no caer y no perder o sea, no caer en esa forma de creencia de que porque ofendemos a Dios, ya Dios no nos rechaza, saca su espíritu, nos condena al infierno, ¿no? Si estamos en el camino es por su misericordia. Amén. Meditábamos antes y veíamos cómo la naturaleza o en ejemplos antiguos podíamos ver la misericordia de Dios cada día, como decíamos también. Citábamos el pasaje de que Él hace salir sobre justos e injustos, porque Él es un Dios misericordioso. Pero si hoy cada mañana el cristiano puede levantarse, abrir sus ojos, doblar su rodilla y hablar con Dios, sin ningún tipo de barrera que lo limite, ni que su vida, ni que cualquier cosa que haya hecho, es porque su misericordia se renueva cada mañana. Y cada mañana podemos decir, tengo acceso completo, sin ningún tipo de limitación a su trono de gracia, y porque su misericordia se renueva cada mañana. Qué disposición, ¿no? Y pensar que a veces el cristiano se deja arrastrar por su humanidad, por su pachorra espiritual, y hoy no tiene ganas de alabar a Dios, hoy no tiene ganas de participar de los medios de gracia, hoy y pone un pensamiento y empieza a mirar qué hacen otros y que no es el único que se deja llevar. Mire si Dios hoy hubiera dicho, hoy me tomo el día, hoy no esperen en mi misericordia, estaríamos, pero toda la humanidad fundida, estaríamos ya perdidos en el infierno, en un segundo. Si Dios dijera hoy, no tengo ganas de ser así. Qué terrible sería ese escenario. Un solo día, un solo momento que Dios no tenga misericordia. Por eso es importante valorar esto, porque si valoramos, por eso dice que Él lo hace con los que le temen y guardan su mandamiento. El que valora esto sacará fuerza de la debilidad, y sí, estamos cansados o apesadumbrados o algo, no, pero ¿cómo ser así, apático con alguien tan especial como es Dios con nosotros?
Y ahí está la aplicación, ¿no? de la palabra, no solo quedarse con lo lindo, lo bonito, bueno, Dios me perdona, Dios me tiene amor hacia mi vida, sino que ahora yo tengo que ser de aquellos que le temen. Y no por eso vivir delante de Dios como si fuera un buenito más, sino que es un Dios grande y temible, pero que tiene misericordia de mi vida. ¿Cómo se relaciona todo? Porque la hermana presentó una meditación acerca de la importancia de ser agradecidos. Y al meditar en todo esto uno ve que el hábito de ser agradecido a Dios, porque se tiene que convertir en un hábito en todo cristiano que le teme, tiene que ser un hábito, agradecerle a Dios en todo y por todo. Un hábito de vida. Amén. No es Una una forma. costumbre psicológica. Cuando hablamos de vida, hablamos de acción, de algo que está vigente. Una forma de vida, un estilo de vida. El creyente tiene que ser agradecido justamente por esto, porque tiene un Dios misericordioso. Él no se cansa de hacer misericordia porque le es de su complacencia la misericordia. Miqueas capítulo 7, verso 18. Amén. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como tú? Hermanos, que estamos aquí, ustedes que están... ¿Qué Dios como este? Que sea así, que actúe así, que se movilice así, que esté tan pendiente de nuestras cosas como nosotros no podríamos estarlo. Dios en su misericordia prevé cosas que nosotros no seríamos capaces de superarlas. Amén. Y para esas cosas que son difíciles, Él en su misericordia nos provee también de su misericordia para darnos la fuerza, la integridad, el entendimiento, la confianza y salir airosos. Gloria a Dios. ¿Qué Dios como este? Amén. Que le es complaciente, Él disfruta de esto, por eso es que no se cansa. Ahora, ¿nosotros disfrutamos de Él o simplemente apelamos a su misericordia en los momentos graves, en los momentos que sabemos que hay tal vez una sanción a nuestra desobediencia, a nuestra indiferencia hacia Dios, y así apelamos a su misericordia? ¿O disfrutamos de este Dios de misericordia para sentirnos complacidos y en esa complacencia, como decíamos, ser agradecidos? Como Dios lleva a nuestra vida a que seamos agradecidos a Él de tal forma que no hay otra escapatoria. Si miramos nuestra vida y vemos estamos donde estamos, hemos alcanzado lo que hemos alcanzado en nuestra vida, ¿no? Cristiana, hemos vencido a aquellos gigantes que eran para nuestra vida, porque Dios tuvo misericordia en nuestra vida. Aquello que antes nos luchaba, hoy no nos lucha más, porque Dios ha tenido misericordia. Y si fuera humanamente, quizás inflaríamos el pecho, miraríamos hacia atrás, inflaríamos el pecho y diríamos: esto todo lo logré con el sudor de mi frente o de mi espalda. Pero nosotros miramos para atrás y decimos: esto es porque Dios me ama, es porque Dios tiene misericordia para mi vida. La activa misericordia de Dios es tan soberana y sabia que previó y superó la desobediencia universal. Previó, o sea que Él ya sabía lo que el hombre iba a hacer, entonces ya estaba armado con su misericordia. Y superó también, llegado el momento, por esa misericordia, la desobediencia universal. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, y Romanos, capítulo 11, verso 25 al 31. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Romanos capítulo 11, verso 25 al 36, perdón. Gloria a Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es tremendo pensar en esta misericordia tan inmensa del Señor, ¿no? Porque Él previó, porque ambos pasajes nos hablan de algo que ya Dios lo tenía asumido desde antes de la fundación del mundo, ya ofrecido a Cristo antes de la fundación del mundo, dice. Y aquí habla de todo un plan que Él llevó a cabo, y escogió y llamó a un pueblo, y sí, pero ellos fueron desobedientes, pero nosotros alcanzamos misericordia, y ahora, una vez que Dios lleva adelante su plan con la iglesia, ellos también alcancen misericordia. Y dice, oh, profundidad de los misterios, ¿qué mente tiene Dios a causa de su misericordia? Mire los atributos de sabiduría, de presciencia, no sé, de inteligencia y de tantas cosas asombrosas que ha tenido Dios para hacer todo lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Gloria a Dios. Amén. No sé, es para caerse de espalda. Yo pienso en este pasaje y dice, por la misericordia concedida a vosotros ellos alcanzarán misericordia, y no se me ocurre otra cosa que la persona del Señor Jesucristo, porque por causa de ellos vino Jesús, y por causa de Jesús hoy somos salvos, y por causa de Jesús mismo, cuando ellos también reciban, lo reconozcan a Él como su Mesías, también van a ser salvos. Y otra cosa más, por causa de ellos vino Jesús, y por causa de la iglesia Jesús va a volver a venir. Gloria a Dios. Y cuando Él venga, Él va a restaurar a Israel también. Amén. Entonces está activo el plan de la misericordia eterna de Dios, de la misericordia más relevante de Dios, ¿no es cierto?, que es a través de su gracia. Está activo, se activó a través de Abraham, Isaac, Jacob, de toda la descendencia. Vino Cristo, vino el Espíritu Santo, nació la iglesia, y bueno, y sigue vigente y va a seguir vigente. Qué sabiduría de Dios. Amén. Generada siempre por su misericordia, ¿no? Sí, me acordaba de este pasaje en Números capítulo 14 versículo 18, dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y tremendo, ¿no? Porque hoy tenemos ese pasaje se cumple con el Señor Jesucristo para nuestra vida. Dios no tuvo por inocente al culpable, lo castigó en la cruz del Calvario, en Jesucristo. Y por ese gran sacrificio hoy nosotros tenemos misericordia. Hoy nosotros podemos decir, es lento para la ira y grande en misericordia. Y sí, el perdón muestra que él no tuvo por inocente al culpable. Porque si no, no ofrecería perdón. ¿Perdón de qué? Entonces, pero en la persona de Cristo, ¿no? Muchas veces dice, y sobre todo alguien que por ahí tiene algo con alguien y dice, no, que él no tendrá por inocente al culpable, seguro que a ese ya le va a llegar. Es que lo castigó. Claro. Lo castigó en la vida de Cristo. Claro, pero hay personas, a veces cristianos mismos, que están mirando a su oponente, a alguien que tal vez no le cae bien o ha hecho algo en su contra y dice, no, Dios no va a tener por inocente al culpable. Vamos a ver cuál. Pero ya a Cristo lo castigó y no sería mejor que esa persona, el Espíritu Santo lo convenza, lo reargulla, que esa persona reconozca y que reciba el perdón de Dios, que ese sea el castigo. Amén. Que ese sea el castigo. ¿No? En vez de que se pierda, que Dios lo restaure. Amén. Esa es tendría que ser la esperanza de todo cristiano, ¿verdad? Amén. También cuando Andrés citaba ese versículo, yo me acordaba de un salmo que es muy hermoso para mí cuando lo recuerdo, la expresión que David utiliza, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, él usa esta expresión, dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, ¿no? Y comprobar la misericordia de Dios nos hace que nos refugiemos en Él, ¿no? Me hacía acordar al devocional que el hermano Andrés traía de la mujer samaritana. Él comprobó el amor de Dios a través de Jesucristo y Jesucristo la confrontó, ¿no? Pero no salió huyendo, sino que al ver esa gracia, ese amor, hizo que salga, pero a testificar de Cristo. Y eso produce en nosotros también la misericordia de Dios, que como un padre, si nos tiene que corregir, nos corrige, pero con misericordia, con gracia, con amor. Si nos tiene que alentar, nos alienta. Y eso hace que, como dice acá, nosotros veamos que la misericordia de Dios es preciosa y que, dice acá, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, que nosotros nos sintamos tan amados por Dios, veamos esa dulzura, ¿no? que hay en Él y cómo nos trata a nosotros, pero lo comprobamos, como venimos diciendo, al ver esa misericordia hacia nuestras vidas, que nos hace que le amemos más, nos sintamos verdaderamente hijos amados, porque Dios quiere esto, no es simplemente que lo sepamos de información, sino que realmente nos sintamos que somos hijos amados de Él. Y por eso nos trae su palabra también en esta hora. Y ese Dios que hace misericordia a millares, a pesar de tener que permitir la rebelión universal del hombre, su misericordia triunfó, triunfa y triunfará, y provee y proveerá vasos de misericordia. Romanos capítulo 9, verso 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí está, todo aquel que verdaderamente, ¿no es cierto?, ha sido llamado, escogido, salvado, renacido por el Señor, ¿no es cierto?, Él muestra la efectividad de su misericordia. Él tiene misericordia de todos, pero en esos vasos se hace notoria su misericordia. Se hace efectiva porque
como decíamos, como el caso de Saulo, es transformado. Y después se vuelve un vaso de misericordia, que pudo tener compasión y misericordia de los demás, ¿no es cierto? Y bueno, y nos lleva a ser compasivo y misericordioso con los débiles e ignorantes, como dice la palabra de Dios. Administrar, ser también un vaso es algo donde se deposita algo, ¿no es cierto? En este caso somos depositarios de la misericordia de Dios. No solamente somos beneficiarios de la misericordia de Dios, sino depositarios de la misericordia de Dios. Él depositó su misericordia para que a través de nosotros siga haciéndose notoria. Alcance también a otros. Amén. Por eso es que nos enseña una gran lección aplicable. Santiago capítulo 2 verso 13 y Miqueas capítulo 6 verso 8. Amén. Santiago 2 verso 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Así dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está. ¿Ve? Hacer juicio con misericordia, porque juicio sin misericordia será con aquel que hace juicio sin misericordia. Amén. Y la misericordia no anula el juicio, pero triunfa sobre él. Ya está. Justamente si tiene que haber misericordia porque declara que algo estuvo mal. No es simplemente, bueno, no fue nada. No, sí fue algo. Pero también tenemos misericordia. Y Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Y lo que es bueno es que a todos los que me hacen mal, Dios los castigue, los fulmine. No, lo que es bueno es que hagamos justicia, andemos en verdad, amemos misericordia. Amén. Como juntando esos dos versículos, ¿no? Dios desea que hagamos misericordia, pero que amemos hacer, no por obligación. Claro, no Sí, una apariencia. Sí, no porque, bueno, no me queda otra, sino amar misericordia, que lo hagamos con amor, tengamos misericordia con amor, con gozo, como Dios la ha tenido con nosotros, ¿no? Y eso es lo que Dios desea. Y con esperanza, esperando ver la restauración del que ofendió, porque también nosotros estamos en una naturaleza humana y dice, considerándote a ti, no sé que tú mismo seas tentado, ¿no? Amén. Ahora, viendo toda la misericordia de Dios, es más, el libro, ese pasaje de Miqueas, antes de decir esas famosas palabras, dice, ¿con qué me acercaré a Dios? ¿Qué tengo que traer esto o lo otro? ¿Qué tengo que hacer yo para acercarme delante de Dios? Dice, no, hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Y ahora lo único que Dios pide de ti es hacer juicio y amar la misericordia. Ahora, lo único que Dios pide en nuestra vida es ser misericordiosos ahora, practicar la misericordia con aquel que con el que practicamos la misericordia merece misericordia. Es como decía el pastor, si hay que aplicar la misericordia es porque algo ha pasado, nos han hecho, alguna necesidad hay, y entonces es momento clave para practicar la misericordia. Amén. Finalmente, su misericordia entabla relaciones de amor con los que son recíprocos. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, y el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15 al 21. Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Juan 14:15, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Ahí está. ¿Ve? Bien. Le amamos a él, y sí, ¿cómo lo vamos a amar si es tan misericordioso? Es de un amor tan efectivo, porque es de un amor efectivo hacia nosotros. Él con su misericordia ha venido obteniendo logros en nosotros, logros que nosotros mismos no teníamos, de superación, de vencer hábitos, costumbres, debilidades, cuantas cosas, y Dios con ese amor y esa misericordia suya nos ha llevado a superarlo, nos ha enseñado a encontrar la forma, la vuelta. Entonces, ¿cómo no amarle a Él? Y cómo no, si Él nos manda, ¿no es cierto? Es más, dice de que debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos. Él es misericordioso. Hemos nacido de Él, somos sus hijos. Muy bien, amados hermanos, gracias damos a Dios por que hemos podido compartir un nuevo capítulo de nuestro podcast con todos nuestros amados oyentes y hermanos. Les alentamos, inscríbanse a nuestro canal de YouTube, El Mensaje de la Nueva Vida, déjenos su comentario, su like, y será de gran bendición para nosotros también, y para que así suene la campanita y cuando podamos compartirle una nueva bendición en el contenido de nuestro podcast, que le llegue la notificación también a ustedes. Será hasta muy pronto, será hasta nuestro próximo podcast, El Mensaje de la Nueva Vida.